de esta idea, dando a entender que esto es una realidad para todos los creyentes. Y en su libro del Progreso del Peregrino, nuestro querido, muy querido hermano Juan Bunyan, discutía en más de una sola ocasión la cuestión de si una revelación interna es necesaria. Cuando yo digo una revelación interna, no estoy hablando de visiones, sueños o algo al estilo de los carismáticos de hoy. Yo estoy hablando de una enseñanza interna para abrir el corazón, para renovar el corazón, para iluminar el entendimiento, para ver en la persona y obra de Cristo la gloria de Dios, de si esto es necesario o no para la salvación. Y este texto dice, serán todos enseñados de Dios. Y esta enseñanza de Dios en el llamamiento eficaz pudiera ser que estaban escuchando la voz de un hombre predicando la palabra de Dios, pero escuchan la voz de Dios en su propia palabra y son enseñados, capacitados para entender. Cuando Dios enseña, la persona realmente aprende. Así que la conclusión, todo aquel que oyó del Padre y aprendió, dice, y todos los que están destinados para vida eterna tienen que oír y aprender. Todos, vean, dice, todo aquel o todos los que oyen al Padre, para decirlo así, y aprendan, vienen a mí. Y luego descarta la idea de que se trata de algo al estilo místico, al estilo del espiritismo, visiones y voces y cosas por el estilo. Entonces, esta es la misma idea, precisamente la misma idea que ya citamos en este texto que vuelvo a leer. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en el centro de nuestro ser, para dar conocimiento, iluminación de la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo Jesús. Y en este sentido, la promesa entonces que estamos viendo aquí, la promesa de verdadero conocimiento, escuchen bien, es la gran distinción entre conocer acerca de y conocer verdaderamente. Porque este conocimiento salvador nos conduce a una relación de comunión, compañerismo y amistad con Dios. Nos conduce a amar, servir y temer a Dios. Y en este sentido no es simplemente a nivel mental. Comienza ahí, a ese nivel, pero pasa de ser algo intelectual a ser algo real, de conocer verdaderamente a Dios. Y esto es la promesa cumplida, ¿sí?, en el nuevo pacto. Ahora, por último, vuelvan a Hebreos y vamos a ver la última promesa. Y yo tenía la intención de decir mucho más de lo que vamos a hacer ahora sobre este punto. Vamos a resumirlo. Apocalipsis, Hebreos 8, por favor. Y vuelvan a ver la última promesa, la cuarta promesa del nuevo pacto. Ninguno enseñará a su hermano diciendo conoce al Señor. Eso no está para descartar la enseñanza, la predicación en la iglesia, todo el proceso de aprendizaje, sino el argumento es que a menos que Dios le haya enseñado a una persona, esa persona no puede entender nada. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Dios tiene que hacer una obra previa, Dios tiene que hacer una obra de iluminación, de capacitación en el corazón de esa persona para que pueda comprender las Santas Escrituras. Entonces, dejando esta tercera promesa, simplemente yo voy a decir esto. Cuando yo me encuentro con estas personas que dicen, no, Dios no puede ser así, yo no puedo aceptarlo, es injusto, y esto, aquello, lo otro, simplemente están diciendo que nunca les ha sido cumplida esta promesa de conocer verdaderamente a Dios. ¿Sí? Eso es lo que están indicando. Su conocimiento inadecuado, corrupto, perverso de Dios, o sea que no es más que una idea idólatra que tienen en su mente de lo que es el Dios de las Santas Escrituras, indica que no han sido capacitados
por esta promesa, que no han sido enseñados para conocer verdaderamente a Dios, que nunca se han doblegado ante el Dios de las Escrituras y están adorando a un Dios que no es más que un ídolo. Ahora, la cuarta promesa, seré propicio, versículo 12, que es la cuarta promesa, seré propicio. Hay una triple descripción de las transgresiones de estas personas, a sus injusticias, de sus pecados, de sus iniquidades, no me acordaré más. ¿Sí? Esta es la cuarta promesa de una justificación gratuita o del perdón completo de sus pecados. Y otra vez comenzamos con el gran contraste entre los dos pactos. El perdón completo de sus pecados es la promesa del nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto, donde se hacía memoria en forma continua, en forma constante del pecado. Ven en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 4, dice: la sangre de toros, de machos cabríos, no puede quitar los pecados. Esa sangre no quitaba, salvo en forma simbólica, los pecados de nadie. ¿Sí? En este sentido, el argumento es en el versículo 3, en estos sacrificios de la ley, del antiguo pacto, se hacía memoria, se hace memoria, y la idea es constantemente de los pecados. En otras palabras, el antiguo pacto nunca conducía al judío al punto, a través de esos sacrificios, de creer realmente en un perdón completo, en una justificación completa. Los sacrificios bajo la ley no quitaban realmente el pecado. Y esto es la idea en el capítulo 10, el versículo 11 de Hebreos. Todo sacerdote que se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, en contraste con ese pacto, el nuevo pacto proporciona perdón completo. Y fíjense bien, no vamos a tardar con la descripción aquí. Las palabras usadas aquí para describir o calificar los pecados son tres. La primera palabra, injusticias. Injusticias. Y esta palabra se refiere a ofensas, pecados contra Dios y contra el prójimo. Es un término inclusivo en el Nuevo Testamento para denotar violaciones de la segunda tabla de la ley, violaciones de la primera tabla de la ley, lo malo, lo que no es conforme a lo derecho, lo que no es recto. En síntesis, es la falta de amor para con Dios o para con el prójimo. Normalmente el énfasis cae en la segunda tabla de la ley, las violaciones el amor para con nuestro prójimo. La segunda palabra, que se traduce aquí como pecados, amartilla la palabra griega, el hecho de no alcanzar la norma, errar el blanco, quedarse corto, la palabra usada más frecuentemente en la Biblia para referirse a todas las transgresiones de la ley. Nos quedamos cortos, no erramos el blanco, no llegamos a la norma divina. Y la tercera palabra, iniquidades, aunque algunas versiones han eliminado esta palabra. La tercera palabra, iniquidades, es la palabra que conocemos en el término antinomianismo, es anomia, oposición a la ley, rebeldía, menosprecio hacia la santa ley de Dios. Y cada ser humano por naturaleza es un antinomiano. No le gustan las normas absolutas, no le gusta la santa ley de Dios, no quiere que nadie le diga que está equivocado. Y en ese sentido, su oposición a la santa ley de Dios es precisamente porque se trata de Dios. ¿Sí? Porque es la ley de Dios. Y esta anomia, oposición a la ley, fluye de su enemistad en contra de Dios. Entonces, la promesa del nuevo pacto que tenemos aquí
es una promesa muy importante porque nos está diciendo que Dios, bajo el nuevo pacto, perdonará todas las distintas formas de pecado, todas las diferentes clases y categorías de pecado. Tal como bajo la ley había diferentes sacrificios en conformidad con distintas transgresiones o pecados, bajo el nuevo pacto hay un perdón completo, hay un perdón amplio para todos los pecados cometidos por aquellos que están en el pacto. Pero ahora vamos a detenernos aquí para discutir este asunto en términos de qué quieren decir estas palabras. Nunca, ¿sí? ¿Sí? Nunca, jamás se va a acordar Dios de estos pecados. ¿Qué quiere decir esta promesa? Vamos a analizar un poco, ¿no?, el argumento de este texto. Sin lugar a dudas, se trata de un perdón amplio, como ya lo hemos estado diciendo, completo, en contraste con lo que vemos en la ley. Pero vamos más lejos. Sin lugar a dudas, significa un perdón que abarca desde el pasado hasta el presente, incluyendo, obviamente, el futuro, los pecados pasados, presentes y futuros. Esto es fácil de entender desde la perspectiva de que, históricamente hablando, a la hora de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados eran todavía futuros, pero le fueron conocidos por Dios y le fueron imputados o acreditados a Cristo, y Cristo hizo la obra necesaria para propiciarlos. Ahora, esta idea, vean al principio del versículo 12, seré propicio. Esta es la mejor traducción, en vez de lo que vemos en algunas versiones modernas en español, que dicen, seré misericordioso. No, esto no es simplemente misericordia. Esto es misericordia en base a la propiciación. Y la propiciación se refiere a la obra necesaria para apaciguar la ira de Dios, para satisfacer su justicia en relación con estos pecados. Entonces, la justificación completa de todos los pecados pasados, presentes y futuros es la gran promesa del nuevo pacto. Ahora, vamos a detenernos aquí para analizarlo. Vean una serie de textos. Comenzamos en Romanos 4. Esto quiere decir desde un principio que los grupos arminianos que sostienen que tú puedes perder tu salvación, que tú puedes ser salvado hoy, perdido mañana, y prácticamente un sinnúmero de veces, sería mejor suicidarte, ¿no? En el mismísimo momento en que tengas la certidumbre y seguridad de que por lo menos tus pecados pasados y presentes te han sido perdonados, sería mejor, para mayor seguridad, salir del mundo en ese momento, ¿no? Porque de otra forma estarías en peligro de perderte en un futuro. No creen en el nuevo pacto. Todos los grupos que se oponen a la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes, simple y sencillamente, Romanos 4, por favor, no creen en el nuevo pacto. No creen en una salvación de gracia. No entienden la gracia de Dios. No entienden la obra salvadora de Cristo. No entienden el nuevo pacto. Y no entienden los textos que vamos a leer ahora. Cuando hablamos de un perdón completo, pasado, presente, futuro, estamos hablando de lo siguiente. Dios nos trata en el nuevo pacto como si nunca hubiéramos pecado. Y ven el texto, Romanos 4, versículo 6. Como también David dice,
Ser bienaventurado. Esta palabra es una palabra sinónima en el Nuevo Testamento para decir salvado. No es simplemente feliz, no es simplemente bendito, es bienaventurado, es salvado, o sea, feliz, bendito con la verdadera salvación. Esa es la idea. El hombre o la persona, el varón al cual Dios, vean, la doble imputación le acredita a esta persona la obra perfecta de Cristo. La justicia acreditada a su cuenta sin obras es la vida perfecta de Cristo puesta en su cuenta. Diciendo, vean, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, tanto perdonados, vean, no simplemente en base a la misericordia soberana de Dios, no, perdonadas y cubiertas por la sangre de Cristo, obviamente, cubiertas o propiciadas, sí, en la obra salvadora de Cristo, propiciadas o cubiertas, y la idea es del derramamiento de sangre en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Vean, dice, perdonadas y cubiertas. Dios, para mirar esos pecados, tiene que ver más allá de la sangre de Cristo, la cual fue derramada para cubrirlos, ¿no? Para cubrir esos pecados, para perdonarlos. Pero vean, el argumento que nos interesa es el versículo 8. Bienaventurado la persona, el hombre, el varón, al cual el Señor no imputó pecado. Bien, no le inculpa, la versión moderna, de su pecado, pero la mejor palabra aquí es imputar. Bienaventurados aquellos cuyos pecados son perdonados y cubiertos, sí, pero debido a que han sido cubiertos y perdonados, no le pueden ser imputados a esa persona. Y eso es algo tremendo, ¿no? Ahora, vamos por partes. Cuando dice el apóstol Pablo aquí que Dios no le va a imputar a esa persona sus pecados, se estaba basando en la promesa, la cuarta promesa del nuevo pacto. Y ahora no pierdan de vista este argumento y vean nuevamente en Hebreos que se repite esta idea. No solamente en Hebreos 8, sino también en Hebreos 10. Y vamos a dar lectura en el versículo 10. Y en la cual la voluntad de Dios somos santificados. Santificados aquí es lo mismo. Es el hecho de no imputarnos nuestros pecados, por un lado, de imputarnos la justicia perfecta de Cristo por otro lado. O sea, esta santificación aquí es de la posición de la persona, viene siendo igual a su justificación. Pero vean, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y el contraste entre los sacerdotes del Antiguo Testamento lo acabamos de citar. Estaban ministrando continuamente sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ven en 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, ¿sí? Hizo todo lo necesario. Pasamos a 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, la de su cuerpo, ¿no? Perfeccionó para siempre. Bueno, es toda una serie de argumentos. Hizo perfectos. ¿Cómo? Con su ofrenda. ¿Hasta cuándo? Pasado, presente y futuro, para siempre a los santificados, ¿no? Nos hizo perfectos en base a su único sacrificio, y más adelante dice, atestíguanos, el versículo 15, lo mismo el Espíritu Santo, que después, vean, que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y sus almas las escribiré, el nacimiento nuevo, la regeneración, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Sí? Nunca más. Pues donde hay remisión, la conclusión,
donde hay remisión, donde hay perdón de estos pecados, de estas iniquidades, no hay más ofrenda por el pecado. El argumento viene siendo que Dios, al aceptar la ofrenda, Dios, al ver en la obra salvadora de Cristo todo lo necesario para perdonar y santificarnos, ¿sí? Entonces se olvida de nuestros pecados. Ven lo mismo en Hebreos 9, estamos todavía en Hebreos, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, ¿para qué? ¿Qué dice? Deshacimiento, la versión antigua. Para deshacimiento del pecado. ¿Sí? O sea, para borrar el pecado. Se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para no solamente deshacer, agotar, pero ¿en cuál sentido agotar? La ira de Dios, para hacer la propiciación necesaria, para agotar, para satisfacer hasta la última gota de la santa ira de Dios en contra de sus pecados, para agotar los pecados de muchos. ¿Sí? Fue ofrecido. No son todos los que ya estaban en el infierno, no recibieron beneficio alguno de la muerte de Cristo, y aquellos que van a la perdición tampoco. Pero vean lo que dice, la segunda vez, vean, es otra vez como si existiera un juego de palabras aquí. Él fue ofrecido para agotar los pecados, y puesto que los agotó, vean, la segunda vez, a la hora de su segunda venida, sin pecado, será visto. Y esto sin pecado no es la idea de que le veremos a Él sin pecado. ¿Sí? Podríamos alegar a favor de esa idea, pero sin pecado será visto los que le esperan, que confían en Él para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Puesto que Él agotó los pecados en el día futuro mencionado aquí como el día de juicio, ¿sí? Seremos vistos como sin pecado. Si Dios se olvida de nuestros pecados, ¿cuáles pecados pudiera haber? ¿Sí? Si se olvida, si jura que nunca se acordará, entonces, ¿cómo pudiera aparecer un creyente en el día final con una cuenta pendiente de pecados? Eso es imposible, conforme a la promesa del nuevo pacto. Pero ahora vamos a meternos en los detalles. Sí, estamos apurándonos porque en unos momentos vamos a comer. Ahora fíjense bien. Hay cosas que vamos a pasar por alto, vamos a resumir los argumentos. Fíjense muy bien en la naturaleza de este perdón. Y hay una serie de argumentos que voy a tratar de resumir. Primero, el hecho de olvidarse de nuestros pecados, primero, es algo que solamente Dios puede hacer, puesto que nosotros no tenemos tal capacidad. Solamente Dios puede olvidarse de algo. ¿Sí? Nosotros decimos, sí, te perdono, pero no puedo olvidarme, no me voy a olvidar, ¿sí? Y por más que quisiéramos olvidarnos, no funcionaría. Podemos acordarnos de cosas que nos hicieron en nuestra niñez, y eso es uno de los problemas muy graves para los consejeros bíblicos, ¿no? Pero vean, solamente Dios puede olvidarse del pecado. Pero ahora vean con mucha atención. No debemos pensar que esto quiere decir que Dios pueda olvidarse realmente. No, entonces, o sea, Omar lo dijo anoche, en los lugares en donde tienen a los que son clínicamente declarados como fuera de sí, o como locos, o como
¿Cuál sería otra palabra? Trastornados, etcétera. Les hacen unos toques eléctricos, dándoles un shock en el cerebro, tratando de borrar una parte de lo que tienen archivado ahí, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero aún así no funciona para muchas de esas personas. ¿Pero acaso Dios tiene la capacidad de borrar algunos archivos? O sea, el hecho de que los pecados hayan sido perdonados, escuchen lo que estoy diciendo, y olvidados, es algo que debemos analizar. Porque no se trata de olvidarse en el sentido de que Dios no tiene memoria de sus pecados. Estoy hablando como si perdiera una parte de su omnisciencia. Le fueron conocidos antes de nuestra entrada a este mundo. Por lo menos hace 2000 años en la cruz del Calvario le fueron encargados a la cuenta de Cristo todos nuestros pecados. Están apuntados en un libro, si no me equivoco. Entonces, primero, solamente Dios puede hacer esto. Segundo, el hecho de olvidarse, no acordarse, es un asunto legal y judicial en relación con su santa ley. De eso se trata. Si queremos entenderlo bien, tenemos que verlo de esta perspectiva. El hecho de olvidarse es un asunto judicial, es un hecho legal en relación con su ley. ¿Sí? Él sabe toda la verdad acerca de todos nuestros pecados. Los pecados que vienen en relación con la disciplina paternal, o sea, la distinción entre el perdón a nivel judicial o a nivel legal, ¿sí? La justificación, en relación con el perdón a nivel paternal, esas distinciones, ¿no?, que hemos hecho en el pasado, entran aquí. En el sentido judicial y legal, nuestros pecados, ¿sí?, han sido perdonados. En este sentido, legal, judicialmente hablando, Dios nunca nos llamará a cuentas por esos pecados. Y lo comentábamos anoche en relación con este tema de perder lo mejor de Dios y la cuestión de si se trata en la Biblia de disciplina o de castigo y la distinción necesaria que hicimos. Nunca podemos usar la palabra castigo en relación con los pecados de un creyente como para minimizar la obra de Cristo, porque no hay ningún castigo pendiente, no hay nada que pagar. Cristo ya lo pagó. La única cosa que Dios hace en su disciplina parental o el perdón cotidiano de nuestros pecados que ensucian nuestros pies, el ejemplo en Juan 13, el que está lavado limpio está. Solamente es necesario lavar sus pies cotidianamente. Este perdón paternal, que es algo temporal, que tiene que ver con los pecados que ocasionan problemas en relación con nuestro compañerismo, nuestra comunión con Dios, nuestra obediencia e incluso los pecados en este sentido cotidianos, ¿no?, que ocasionan, a menos que se arrepienta el creyente, estos pecados ocasionarán disciplina. Pero esta disciplina no es castigo, lo aclarábamos anoche. No es ira, nunca puede ser ira. No es el pago. Ese texto que estaba buscando anoche, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, el Salmo 103, nunca nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y aún con la disciplina paternal o el perdón cotidiano de nuestros pecados, no se trata de castigo. Este punto de olvidarse, de no acordarse, es un asunto legal, es un asunto judicial en relación con su santa ley. Nos mira para ver si tenemos una cuenta pendiente. No la tenemos. Porque no nos imputa, no nos acredita a nuestra cuenta nuestros pecados, pero que ya fueron acreditados a la cuenta de Cristo. Es un asunto, lo vuelvo a decir,
administrativo, para decirlo así, ante su santa ley. Pero tercero, escuchen bien, esto de olvidarse quiere decir que nunca buscará otra propiciación. Y eso es una fórmula para decir lo mismo, que no puede buscar otra propiciación, otra ofrenda expiatoria. Cuando dice, seré propicio, en la versión antigua, en Hebreos 8, será propicio. ¿Por qué? Porque Cristo proporcionó la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido propiciados. Propiciar es satisfacer y acabar con la santa ley de Dios en el aspecto judicial, en el aspecto del pago, ¿sí?, que esos pecados merecen. En ese sentido, nunca buscará otra ofrenda expiatoria como lo hacía continuamente bajo la ley. Ya fuiste a ofrecer un cordero, hay que hacerlo nuevamente. Ya fuiste a pagar, hay que volver a pagar, ¿sí? Pero además, este hecho de no acordarse, de no buscar otra propiciación, ¿sí?, todo el precio, toda la deuda, ¿sí?, todo quedó en ese sentido liquidado, la cuenta liquidada, pagada por nuestro fiador, lo que vimos en la sesión anterior, por nuestro testador, por el mediador del pacto. Y para que Dios buscara otra propiciación o otro pago, tendría que ser injusto, porque en tal caso estaría exigiendo dos pagos por el mismo pecado, cosas que su propia justicia le impide hacer. Entonces se olvida porque no hay nada que pagar, se olvida porque su justicia no tiene ningún reclamo que hacer, se olvida porque no puede exigir dos pagos, ¿sí? No puede exigir dos pagos. Y lo vuelvo a decir, aún en los asuntos disciplinarios, en relación con el perdón cotidiano de nuestros pecados, no viene Dios pidiendo un pago. No viene exigiendo justicia. No. Esa justicia quedó satisfecha. Dios viene en un plan de corregir, de enmendar, de santificarnos. Sí, pero eso es otra cosa totalmente diferente. Pero aún más, ahora viene en Romanos 8. Toda esta promesa de olvidarse está planteada precisamente en los términos en que lo estamos explicando aquí. Ahora vean, cuando el apóstol Pablo hace esta pregunta en Romanos 8, la pregunta, ¿qué diremos a esto? Hablando de predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, la cadena, los pasos necesarios para salvar a los creyentes. Dice en Romanos 8, ¿qué diremos a esto? 31. Si Dios por nosotros, ¿qué es esto? Nunca se acordará. Está a favor de nosotros. No puede estar en contra de nosotros. Está a favor de nosotros. Porque no hay nada que le pudiera... O sea, la justificación significa, lo hemos dicho tantas veces, Dios nos trata en sentido negativo como si nunca hubiéramos pecado. ¿Sí? Y en sentido positivo como si hubiéramos cumplido todas las exigencias de su santa ley, porque en su muerte en la cruz del Calvario Cristo borró nuestros pecados y esta obra nos es acreditada, y a través de su vida perfecta, su obediencia en palabra, en deseo, en hecho para cumplir con la santa ley de Dios, su obediencia nos es acreditada también. Si Dios por nosotros, ¿sí? A los que justificó, dice, a estos glorificó. Bueno, si no tiene nada que puede alegar en tu contra, si no buscará otra propiciación, si legal y judicialmente te ha declarado justo,
está a favor de esa persona. Y esto significa, ahora ven lo que dice en el versículo 32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Somos herederos. Eso es el argumento de la herencia en base a la muerte del testador. O sea, tenemos derecho a recibir todas las cosas, son todas las cosas prometidas en el pacto. Y de inmediato dice, ¿quién acusará? Esto quiere decir que nunca nos acusará. ¿Quién nos acusará? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos? Si ya nos justificó, ¿sí? ¿Quién nos pudiera condenar? Dice, no hay nada que condenar, Cristo ya fue condenado. No, eso es todo el argumento que estamos dando. No puede exigir dos pagos. Además, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo a favor de nosotros. El amor de Dios está a nuestro favor. En este caso, la justicia de Dios está a nuestro favor. Vean, la santidad de Dios exige que seamos aceptados. ¿Quién nos acusará entonces? Esto de no acordarse, ¿sí? De olvidarse, significa que nunca nos acusará. Y si entendemos todo el asunto del perdón cotidiano, del peligro de perderlo mejor y todos los demás asuntos en relación con nuestra responsabilidad como creyentes, como lo vimos anoche, y no en relación con la cuestión de un pago que pudiéramos deber por nuestros pecados, entonces todos los problemas se solucionan por sí solos. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿quién acusará? Dios dice que no se acuerda. ¿Cómo nos va a acusar entonces en el día de juicio de algo si ni siquiera desde una perspectiva legal no puede acordarse de ningún pecado nuestro? Sí, yo quería que analizáramos muchas cosas acerca de ese perdón. El tiempo se nos acabó, pero el último punto que voy a dar aquí es, fíjense bien en esto. Este asunto de no acordarse quiere decir que Dios no nos tratará, escuchen bien, en forma diferente, o sea, con menos bondad a causa de nuestros pecados pasados, ¿sí? O por haber sido en el pasado grandes pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a tratar siempre como personas justificadas. Y cuando yo digo que nos va a tratar siempre en la misma forma, no nos puede amar más ni menos, ¿sí? No nos puede perdonar más ni menos de lo que ya es una realidad, no nos tratará en forma diferente desde la perspectiva legal, desde la perspectiva judicial, desde la perspectiva de acusarnos, no. O sea, y esto es uno de los argumentos cruciales acerca de por qué no se puede perder la salvación. Porque lo vimos anoche, aún aquel creyente que en la disciplina paternal que pudiera perder toda su recompensa y como por fuego entra al cielo, va a llegar al cielo completamente justificada. Dios no le llamará a cuentas en ese momento por algún pecado que quedaba ahí pendiente. Eso no va a pasar. Y esto quiere decir que esa disciplina que Dios efectúa en sus hijos en esta vida y en este mundo no puede afectar en lo absoluto esta promesa del pacto. Y hay personas que dicen, no hermano, tú les acabas de dar una licencia para pecar entonces. No, lo que acabamos de afirmar es lo que la palabra de Dios dice. Y si esto te conduce a pensar, entonces me dio Dios a través del nuevo pacto una licencia para pecar, entonces estás haciendo caso omiso de la primera parte de la promesa de que escribirá
en nuestros corazones su santa ley, de que nos proporcionará una naturaleza nueva, santa, inclinación, o sea, hacia la santidad, de que le conoceremos verdaderamente. Entonces eso es todo un paquete, no es simplemente el punto final. Eso es lo que predican muchísimo en los grupos arminianos, especialmente entre muchos grupos bautistas, y de veras se convierte en una licencia para pecar, porque lo tienen desvinculado de la realidad del corazón nuevo, el nacimiento nuevo, la reconciliación, la adopción como hijos, que también nos obliga a andar en conformidad con esto. O sea, con nuestra posición como hijos, no acabamos de dar a nadie una licencia para pecar. Acabamos de explicar por qué no van a seguir pecando, en el sentido de seguir siendo esclavos del pecado. Y aún más, fíjense bien en lo que estamos diciendo, acabamos de explicar lo que es un elemento crucial en relación con el Evangelio, que nadie puede creer, salvo los elegidos. O sea, esto es una cosa tan, para la gente en conversa, tan increíble. Eso es lo que no pueden creer los inconversos. ¿Me quieres decir que yo tengo un cheque en blanco? Así lo entienden, ¿no? ¿Me quieres decir que Dios se va a olvidar? ¿Me va a perdonar completamente? Para la persona bajo convicción de pecado, estas son muy buenas noticias. Y eso es, lo vuelvo a decir, exactamente lo que los falsos testigos, los mormones, los adventistas del séptimo día, los católicos romanos, la luz del mundo, tristemente en la actualidad muchos grupos carismáticos y pentecosteses, todos los grupos arminianos que alegan que tú puedes perder tu salvación, no quieren creer. No lo estamos inventando. Eso es la promesa del nuevo pacto. Pero para la persona bajo convicción de pecado, estas palabras son música, ¿sí?, celestial en sus oídos. ¿Sí? Comienza a sentir una melodía en su corazón. Seré propicio a sus injusticias, dice. De sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Sí? Jamás. Ahora, la última cosa aquí, antes de hacer el receso, es la última pregunta. Pasamos de esta lista de las promesas a la última pregunta, ¿sí? ¿Por qué es establecida este pacto establecido con la casa de Israel? Ya lo sabemos, ¿sí? ¿Cuál es su base? La muerte del testador. ¿Cuáles son las diferencias entre este pacto y el antiguo? Ya hemos estado hablando de eso, ya lo hicimos otra vez en forma resumida. ¿Qué significan estas promesas? Son promesas, como ya lo hemos dicho, de regeneración, justificación, adopción, todo el paquete, ¿no? Pero por último, la última pregunta que vamos a hacer en relación con el nuevo pacto es esta. ¿Acaso sería entonces un pacto condicional o incondicional? No vamos a meternos en cómo relacionar este pacto con el pacto eterno. Ya hemos dicho, esta es la administración final y completa, eterna, para siempre, del pacto eterno de gracia. Esto ya lo sabemos. La única pregunta que queda es si es condicional o incondicional. Y la respuesta la tenemos de nuestro querido hermano Berkhof. ¿Sí? Escuchen bien lo que dice Berkhof. Se pregunta Berkhof, ¿es condicional o incondicional este nuevo pacto? Y su respuesta, escuchen bien, dice, por una parte, es incondicional.
Pero ¿qué quiere decir por una parte? Quiere decir que desde la perspectiva del hombre, este pacto es incondicional. Y sus argumentos son, escuchen bien, primero, no hay en este pacto, ¿sí?, ninguna condición que pueda considerarse como meritoria. Estoy leyendo directamente de su sección sobre esta pregunta. ¿Sí? No hay ninguna cosa en relación con el hombre que se puede considerar como una cosa meritoria de nuestra parte que pudiéramos cumplir para ser herederos, ¿no?, de este pacto. Y sus argumentos son primero porque la fe y el arrepentimiento de ninguna manera merecen las bendiciones del pacto. Y esto dice, hay que sostenerlo en contra de la posición de los arminianos, dice, y en contra de la posición de los católicos romanos, dice. Porque según el arminianismo, tu fe tiene algún papel que jugar en términos de méritos, ¿sí?, para obligar a Dios o para merecer el perdón del pecado. Dios te exige fe. Pero Berkov dice no, porque la fe y el arrepentimiento no son obras meritorias para recibir las bendiciones del pacto. En este sentido, después de decir que la fe y el arrepentimiento, que son dones de Dios, lo sabemos, dice, tampoco es condicional, este es el segundo argumento, en el sentido de que se espere del hombre que cumpla con su propia fuerza las condiciones del pacto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nadie ni puede arrepentirse y creer por su propia fuerza. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, si no le fuera dado por el Padre el deseo y el poder de venir. Nadie vendrá. Entonces, Dios no está esperando para que el hombre cumpla con esas exigencias, ¿sí? Porque por su propia fuerza nadie las cumplirá. Y tercero, solamente de Dios puede el pecador obtener la fuerza necesaria para cumplir con su deber, y su deber es de arrepentirse y creer, eso no lo estamos negando, pero lo que es su deber, no cumple las condiciones en los elegidos. ¿Cómo? Ya lo sabemos, si nos dio a Cristo, si entregó a Cristo a nuestro favor, lo acabamos de leer en Romanos, si Cristo fue ofrecido para perdonarnos definitivamente, ¿acaso no nos dará con Cristo todas las demás cosas necesarias? Incluyendo la fe, incluyendo el arrepentimiento. Y hemos visto en el pasado muchos textos que dicen que son dones de Dios. Entonces dice, para aquellos que están en el pacto, lo que se puede considerar como una condición es también una promesa. Para aquellos que están elegidos para vida eterna, es una promesa y por lo tanto un don de Dios. Hay condiciones en el Evangelio, sí, que se arrepienten y creen, pero esas condiciones, sí, son cumplidas por el poder, la ayuda y la gracia de Dios, y en ese sentido dejan de ser condiciones meritorias de parte del hombre. Y luego añade la idea de que solamente por la fe podemos alcanzar un disfrute consciente de estas bendiciones del pacto. Añadiendo ahí la idea de que por medio de la fe una persona llega a disfrutar conscientemente de todas estas bendiciones. Pero esta misma fe es el don de Dios. Y en ese sentido, las obras, los méritos no entran en ningún aspecto de este pacto. Escribiré, Dios tomando la iniciativa y en la salvación del hombre, hace todo, ¿sí? Escribiré todas las promesas de este pacto, son garantías de una obra en la cual Dios es el autor y Dios es el consumador de la fe, ¿sí? Entonces, llegamos al fin de lo que vamos a decir el día de hoy sobre el nuevo pacto.